Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 13 y versículo 7, donde dice: Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Comienza diciendo este versículo: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Las guerras siempre han sido una constante en el mundo desde que el primer hombre, Adán, desobedeció a Dios. Y notamos aquí como Jesús anuncia que en tiempo final de esta dispensación se incrementarán los conflictos y de forma especialmente marcada en el tiempo inmediatamente anterior a la venida del Señor. Esta predicción de Jesús concuerda plenamente con la profecía de Apocalipsis capítulo 6 versículo 3, donde dice: Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Continuos movimientos militares se van a estar produciendo y además enfrentando naciones entre sí, hasta culminar en la última batalla de la guerra llamada la del Armagedón, en Apocalipsis capítulo 19 y los versículos 17 al 21. En esta etapa final, el anticristo va a estar firmando un pacto de paz con Israel. Daniel capítulo 9 versículo 27 dice: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tanto Israel como las naciones comenzarán a pensar que por fin se ha alcanzado la verdadera paz, permanente y además duradera. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y los versículos 2 y 3 dice: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sin embargo, por otro lado, el mundo no podrá encontrar jamás la verdadera paz lejos del Señor Jesús y fuera de él. Y en aquel tiempo, el espíritu del anticristo y los anticristos darán paso al anticristo, que vendrá ofreciendo lo que el Mesías ofrecía según las profecías, de manera que conseguirá, por otro lado, engañar a muchos. Y note cómo Jesús fue rechazado porque no cumplió las expectativas que el pueblo de Israel tenía conforme a lo que ellos entendían de las profecías. Pero el anticristo concretará lo que esperaban del Mesías, que va a estar prometiendo paz, pero no podrá mantenerla. Y note ya cómo el Señor durante su ministerio hizo una advertencia solemne sobre la paz. En Juan, capítulo 14 y versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De manera que la paz que ofrecerá el engañador no será una verdadera paz. El mensaje de Apocalipsis citado anteriormente, representado por un caballo rojo que quitará la paz del mundo, induciendo al conflicto y también a la guerra. Y se puede notar como la finalidad de aquella acción quebrantará la promesa de paz
ya que conducirá a que se maten los unos con los otros. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 4 dice: «Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada». Sobre esto precisamente, el doctor Caballosa comenta y dice que el acto de quitar la paz produce un descontrol total entre los seres humanos que se masacran los unos a los otros. Y esta expresión sugiere una pérdida absoluta de la compasión hacia el prójimo, ya que la tensión constante entre las naciones y las ambiciones de los hombres tienen un crisma en este periodo antes de la venida de Cristo. Y hasta aquí el comentario de Dr. Caballosa. Por tanto, se puede observar que el Señor advierte a los suyos que los conflictos que se manifestarán entonces no deberán ser motivo de inquietud, y de ahí la expresión cuando dice «no os alarméis», porque será evidencia visible que la promesa del anticristo no tendrá valor alguno, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3. Los acontecimientos no deberán sorprender a los creyentes, y no deben producir tampoco alarma, ya que en medida en que se experimenta la confianza en Dios, así también disminuye la inquietud por los acontecimientos del entorno. En cualquier situación, el creyente debe de estar siempre confiado en Dios. El Salmo 23, versículo 4 dice: «Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Vemos cómo las promesas de Dios afirman la confianza de los suyos en cualquier circunstancia de conflicto, como así también señala el Salmo 91 y los versículos 1 al 7. Es por eso que en las circunstancias más adversas el creyente puede decir confiadamente, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 31: «¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». También es necesario recordar que tanto las guerras como los rumores de guerra no solo tienen que ver con el final del tiempo antes de la segunda venida, sino también con el tiempo presente. Continúa diciendo este versículo: «Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin». Note cómo el Señor dice a los suyos que es necesario que esto ocurra, es decir, que ocurre porque corresponde a lo que Dios ha anunciado para el mundo. La paz en medio del conflicto se experimenta cuando se tiene depositada la confianza en Dios mismo. Isaías, capítulo 26, los versículos 1 al 4 dice: «En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en el Señor perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos». Sin embargo, en medio de la guerra y de los rumores de guerra, el Señor dice que aún no es el fin. Esto quiere decir que no son los movimientos de conflicto anunciados proféticamente para producirse en la última semana de Daniel. El mundo, a causa de mantenerse alejado de Jesús, no puede vivir sino en conflicto, porque la paz
desaparecerá para el impío. Los cristianos de la iglesia de Tesalónica estaban afligidos por las persecuciones de su tiempo y pensaban que estaban ya en el tiempo de la tribulación. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, en el escrito que le envía, le hace recordar que no estaban aún en ese tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 1 al 3 dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores. Son estos. Comienza diciendo este versículo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nótese cómo es necesario determinar a qué tiempo se está refiriendo aquí el Señor. Aparte de cualquier posicionamiento teológico, siempre respetable, las indicaciones y señales que se están dando en la respuesta concuerdan plenamente con el desarrollo de Apocalipsis capítulo 6. Por tanto, se puede observar que si el capítulo de Apocalipsis está introduciendo detalles generales sobre un tiempo de conflicto y también de dificultades en el mundo que no tuvieron cumplimiento y que son anunciados por Juan para describir lo que ocurrirá en el tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida, no cabe duda que la respuesta de Jesús que Marcos recoge aquí está en el mismo sentido, es decir, responde especialmente a acontecimientos que están establecidos para un tiempo posterior de la destrucción de Jerusalén en el año 60 después de Cristo. Y las afirmaciones que corresponden al tiempo de periodo llamado tribulación serán, entre otras cosas, caracterizados por conflictos generalizados entre naciones. En ese tiempo se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ya en el versículo anterior, el maestro hizo una referencia a guerras y rumores de guerra. Y aquí el incremento de los conflictos se hace como algo generalizado y se extiende por todo el mundo. En ese tiempo, las naciones contenderán entre ellas, correspondiendo a la acción del segundo jinete al que se le dará autoridad para quitar la paz de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y para entender bien las palabras de Cristo, será bueno hacer una lectura detallada de este capítulo 6 de Apocalipsis. Sigue diciendo este versículo: y habrá terremotos en muchos lugares. Vemos aquí como unido a los conflictos entre las naciones se manifestará también un incremento notable de seísmo, es decir, de terremotos, expresión de las conmociones físicas del planeta. Convulsiona la naturaleza para usarla como instrumento de juicio en su mano, como tantas veces hizo. Y note cómo estos cataclismos cósmicos se aprecian continuamente en la lectura de Apocalipsis. El hombre nunca quiso tener en cuenta a Dios, a pesar de que la naturaleza fue usada continuamente por el Creador para darse a conocer. Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su entorno, poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que ha sido hecho perfecto y de quien Dios testifica que era bueno en gran manera, es ahora alterado a causa precisamente del pecado del hombre, ya que quienes ciegos a la realidad espiritual y también reverdes a Dios, no quisieron tener en cuenta a Dios el Creador en la revelación de la naturaleza. Sabrán entonces, por la evidencia de los terremotos, la realidad de Dios. No cabe duda que aun en el tiempo de mayor intensidad del juicio divino sobre los hombres, los elementos convulsionados y la naturaleza conmocionada hablarán más continuamente que nunca antes de la existencia del Creador. En medio del juicio que descenderá sobre el mundo, la puerta de la gracia se mantendrá sin embargo abierta, dando oportunidad a los hombres para que se vuelvan a Dios, quienes continúen en rebeldía, en persistencia, quedarán inexcusables en el juicio de Dios. Note lo que dice Romanos, como acabo de leer, capítulo 1, versículo 20, la última parte, cuando dice, de modo que no tienen excusa. Sigue diciendo que habrá hambres y alborotos. Notamos cómo la guerra entre naciones traerá una consecuencia natural correspondiente a esa situación y en la extensión del hambre. En el texto griego está en plural cuando dice hambres. En algún texto de lectura alternativo también aparece la palabra pestes, generalizando, cómo no, las enfermedades resultantes de las guerras. Esta advertencia concuerda claramente con la profecía sobre el tiempo de tribulación que Juan predice en Apocalipsis, descrita simbólicamente por el cuarto jinete que cabalgaba en un caballo amarillo. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 6 y los versículos 7 y 8, donde dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice que el aspecto del caballo es más bien verdoso, es decir, pálido o terroso, de color propio de la corrupción y de la descomposición de algo que se usa para referirse a los moribundos o a quienes mueren por algún tipo de pestilencia. Y también note cómo Dios concede al jinete autoridad para ejercer el funesto oficio de matar, ya que la muerte se produce primeramente como consecuencia de las guerras, en segundo lugar por las hambrunas y en tercer lugar por las pestilencias. Lucas capítulo 21 y versículo 11 dice: Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Dice la última parte de este versículo: principios de dolores son estos. Es decir, las guerras, el hambre y los terremotos serán sólo el principio de un tiempo de intensa manifestación de angustia. Los juicios de Dios irán incrementándose a medida que pasen los años de la última semana de la profecía de Daniel, es decir, el último periodo de los años anunciados en ella, como así señala Daniel capítulo 9 y versículo 27, como ya compartí anteriormente. Es por eso que el tiempo que Jesús está refiriendo aquí es el principio de un periodo que la Biblia llama el Día de Dios y que se caracteriza por la acción judicial divina
sobre el mundo para probar, esto es, hacer sentir la realidad de su presencia y la dimensión del pecado del hombre. Este tiempo de prueba será sobre todos los moradores de la tierra. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. También podemos observar la panorámica bíblica que se refiere a ese tiempo llamándole tiempo de ira, como dice Sofonías, capítulo 1, los versículos 15 al 18, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y los versículos 9 y 10. Y también es tiempo de juicio de Dios. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, capítulo 19, versículo 2. También será tiempo de indignación divina. Isaías, capítulo 26, versículos 20, 21, capítulo 34, versículo 1 y 3. Será un tiempo de angustia. Jeremías capítulo 30 versículo 7. Y además un tiempo de castigo. Isaías capítulo 24, los versículos 20 al 21. También será un día de prueba. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Será un tiempo de destrucción. Joel capítulo 1 versículo 15. Tiempo de tinieblas. Joel capítulo 2 versículo 2, Sofonías capítulo 1 versículos 14 al 18, Amós capítulo 5 versículo 18. Nótese que hay pruebas tajantes en la Biblia que señalan que todo esto sucederá. Es por eso que Jesús llamó al tiempo que se estaba refiriendo principio de dolores, lo que quiere decir que a medida que transcurre ese periodo, incrementará la aflicción. Y Marcos utiliza aquí la palabra griega que literalmente significa dolores, que expresa por otro lado la idea de un dolor repentino e intenso, semejante por otro lado al dolor que sobreviene al principio de un parto. Y el apóstol Pablo, al referirse a ese tiempo de tribulación, hace referencia a la angustia de la creación que espera la liberación que se producirá cuando se manifiesten los hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto tiene que ver con el momento en que Jesús regrese a la tierra acompañado de los santos resucitados para anunciar el tiempo del reino milenial en la tierra. La creación, sujeta a esclavitud a causa del pecado del hombre y sometida a maldición por la maldición vinculada de Adán, a causa de su caída, está gimiendo como si se tratase de un alumbramiento en donde se transformará la situación general de angustia en un tiempo de paz. Isaías capítulo 11 y los versículos 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Los dolores de parto son esperanzadores cuando se considera el alumbramiento de un nuevo orden con el gobierno de Cristo en la tierra. El Evangelio de Juan, capítulo 16, y los versículos 20 al 22 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero
aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El incremento de la ira de Dios producirá una intensidad cada vez mayor de angustia por la acción judicial divina sobre la tierra. Y voy concluyendo con esto. La historia registra varios eventos de terremotos en el mundo en aquel entonces, como también de hambres y de alborotos causados por las guerras civiles. Pero los discípulos no habían de turbarse, sino debían de estar esperando tales sucesos que siguieran en su plan de evangelización según instrucciones del Señor Jesús, ya que en los últimos discursos del Señor a sus discípulos, narrados por Juan, lo hace para que le trajese estos mensajes consolación para confrontar estas condiciones naturales. Estas cosas no han de ser tomadas por señales del fin, sino solamente como principio de dolores. Amigo y amiga oyente, nunca antes en la historia de la humanidad hubo un virus que se extendiera por toda la Tierra. Es cierto que sí lo hubo, pero a niveles no tan grandes como este que hay en el año 2020. Ahora bien, ¿no será que esto es principio de dolores, que pasado quizás algún tiempo irá en aumento? Amigo y amiga oyente, el Señor está en este tiempo dando una oportunidad a la humanidad para que venga a Él en arrepentimiento por sus pecados y por sus maldades. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en esta hora, en este momento, a que tú mires a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, por ti, por el pecador, por la pecadora, arrepentido y arrepentida. Ora conmigo esta oración y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis maldades. Me arrepiento de ellas y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.